ido pisando todos los terrenos que rodean a un mismo elemento, que es la imagen y la cultura de la imagen en movimiento en particular. Y a partir de ahí pues, me he iniciado en distintos grados y con más o menos suerte en distintas disciplinas profesionales. Una de ellas es la realización. Claro, yo entré ya en el mundo de la imagen con unos conocimientos y un gusto y unas filias y fobias ya bastante marcadas sobre la historia del cine o la historia del audiovisual. Y desde luego con la lección aprendida. No hay por qué empeñarse en hacer todo aquello que te ha gustado en los demás, ¿no? De hecho, una de las maneras en las que me siento más cómodo trabajando es precisamente en el montaje de material ajeno, es decir, que es un trabajo que puede ser muy interesante, pero que desde luego no subraya el carácter de autoría de quien lo está haciendo. Ya no consiste ni en tergiversar el sentido original de esas imágenes, ni es un homenaje o una cita cinéfila, sencillamente es en parte un derecho a servirnos de un diccionario de imágenes que están ahí, que nos han sido inculcadas también voluntaria e involuntariamente y que forman parte de nuestro imaginario y por qué no van a ser parte de nuestro vocablo, ¿no? Son sintagmas también, son ya pequeños elementos de significado con los cuales a veces tenemos la posibilidad de comunicarnos de una manera más rápida e intuitiva y por qué no vamos a tener. I play a dangerous game. Eso entra en conflicto naturalmente con la lucha por los derechos de autor y con un montón de áreas de fricción que hay ahora por parte de creadores y lo que se llama el gran archivo y los agentes intermedios, pero realmente habrá que encontrar pronto alguna solución a este contrato porque realmente vivimos, igual que el diccionario no posee copyrights para las palabras, pues hay muchos planos, hay muchas imágenes, hay muchos iconos que realmente, de alguna manera, si son universales, han de serlo también para poder servirnos de ellos, ¿no? Entonces, en el uso de imágenes ajenas, ahora ya digo, afortunadamente ya no se trata de ni un expolio, ni una cita, ni una forma académica de referencialidad, sino directamente es el uso de una nueva paleta democrática y inacabable prácticamente, ¿no? Inabarcable también. Entonces, una de las primeras cosas que hay que aceptar es que la cámara evidentemente no es inocente, ya no hablo del ojo del realizador, sino incluso el propio dispositivo, ¿no? No ve de la misma manera que nosotros necesariamente aquello que estamos filmando, ¿no? El tema de las ciudades, nos encontramos a veces, y este es el caso de Barcelona, que da la impresión que existen muchas ganas de que la ciudad se promocione a partir de la manera en que algunos artistas la incluyen en su texto, ¿no? Sobre todo si son cineastas, pues que aparezca, que un protagonista más de la película sea la ciudad. Pero si realmente el fin es conseguir que la ciudad alcance una cierta mitificación a partir del cine y naturalmente una promoción pura y duramente turística, si esa es la intención, también hay que recordar entonces que las películas que consideramos, las ciudades que consideramos universales a partir del cine, lo han sido precisamente porque han aparecido como problema dentro de las pantallas. Y digo problema entre comillas porque por algún motivo la miseria, el desorden, la informalidad resulta atractiva a las pantallas, mucho más que el orden. El orden en las películas, en un sentido estricto, aparece generalmente en las películas de ciencia ficción como una forma de amenaza, ¿no? Sea Gattaca o sea cualquier otra ficción. Sin embargo, los callejones oscuros, el mundo de Lampa de Chicago, de Nueva York, los callejones de París, incluso Florencia o Venecia, las recordamos sobre todo a partir de películas en las cuales toda esa belleza es capaz de generar ansia o tiene un reverso inmediato en sus callejones más oscuros. Entonces realmente la rentabilidad a veces que se puede presumir de una ciudad al aparecer en una película hay que esperarla conforme alguien sepa introducirla como personaje y no hay personaje que no incluya en algún sentido alguna arista, algún conflicto que no sea capaz de generar o de prometer la amenaza de un problema, ¿no? Das sagt auf nem Videoband. Las películas no reflejan las cosas, dan forma a las cosas, o al menos hacen una cosa tanto como la otra. Entonces, cuando hay gente que empieza en los años 30 a trabajar, incluso antes que René Clair, Frank Borzage, empiezan a hablar de París como una ciudad pesebre y empiezan a retratar sus callejones, en realidad están dando forma a París incluso para los parisinos. Y Nueva York es otra ciudad en la cual el cine, a través de sus callejones y de esta idea jerárquica y vertical, ¿no? De que la miseria está abajo, la ascendencia siempre es efervescente hacia arriba, triunfar representa mirar hacia
hacia los rascacielos. Una vez el cine instaura estas ideas, la gente incluso que vive dentro de Nueva York vive ya en una postal, ¿no? Viven absolutamente intoxicados de esta idea. Ya no hablemos Los Ángeles o incluso para medio mundo, sino todo lo que representan las ciudades asiáticas, a partir del cine de Zhang Yimou, o de Tsai Ming-liang, o de Wong Kar-wai, por supuesto. Es verdad que también hay elementos como la suburbia que pertenecen a varias ciudades, ¿no? Existen muchas películas desarrolladas, desde Milagro Milán, desarrolladas en esa zona donde la ciudad supuestamente pierde nombre, pero que resulta que es capital ahora, ¿no? Marc Augé, mucha gente que ha escrito sobre cómo hemos ido poco a poco desplazando precisamente lo más importante en nuestras vidas a estos lugares que aparentemente eran lugar de nadie y lugar de nada. In my room, where every night is the same. Sitios donde no había ningún síntoma ni signo importante para lo que entendemos como los puntos claves o referenciales de una ciudad, ¿no? Y resulta que ahora estamos trasladando a ellos y eso hace muy atractivas, pues, o eso hacía muy visionario el cine de Pasolini también y ha hecho muy atractivas películas ahora sencillamente por estar desplazada a esa zona en la que también parece que pueden ocurrir más cosas porque hay menos guión, hay menos vías, hay menos sendas marcadas, ¿no? Pero finalmente acaba siendo un tópico también, ¿no? Y no siempre útil. Los Ángeles, que yo creo que es el modelo hegemónico ahora de no solo urbano, sino en cierta manera del cual se está sirviendo mucho el cine para hablar del concepto de vidas cruzadas y la manera en que el azar interfiere en todo, pues Los Ángeles es una ciudad precisamente que no conoce esa idea centrípeta, ¿no? Del centro histórico que se va degradando conforme te alejas de él, ¿no? Es ya otro modelo completamente distinto y que se acerca mucho más, además, a la manera en que entendemos, por ejemplo, el espacio en Internet, que no existe una centralidad, sino que es realmente una multipolaridad. Eso sí, que mientras buscas una cosa y llegas a ella te encuentras tres que no esperabas, ¿no? Y alguna de ellas a lo mejor cambia tu vida.